Buenas tardes, mi nombre es Luz María Andrade Burgos, soy de la carrera Pedagogía de la Lengua y la Literatura de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. El objetivo de este video es dar a conocer el análisis de la obra El cuento de la criada por Margaret Atwood. Siguiente. Antes de hablar en sí de la obra, debemos conocer un poquito de su vida. Bueno, en sí la escritora canadiense considera una de las principales figuras del mundo de las letras en la actualidad. Ella nació en Ottawa en el año 1939, el 18 de noviembre. Atwood inició su carrera literaria componiendo poesía para luego comenzar a escribir relatos y así sucesivamente fue incrementando su carrera literaria hasta llegó al punto de convertirse en una verdadera maestra. Así fue un punto, como quien dice, específico en las novelas. En el cuento, en cuanto a la temática, una de sus obras, o sea, ella varía dependiendo de lo que quiere escribir, obviamente, pero en sí se relaciona tanto con la crítica literaria como también en lo que es la ciencia ficción, pero también nos manifiesta que con este término ella no se siente tan cómoda al momento de escribirla. Sus obras más conocidas fue El cuento de la criada, que fue publicada en el año 1985, pero esta no fue, como quien dice, no fue tan llamativa hasta el momento que la pasaron en serie, o sea, la obra se convirtió, la hicieron en forma de serie, esto fue que le ganó popularidad a esta escritora. El libro supone una de las obras más importantes de la escritora, ya que en sí predomina la crítica social y el alegato feminista. También está catalogado como una obra distópica de ciencia ficción y futurista. La novela supone de un presagio de la escritora que a medida de los 80 ella mostraba una historia extrapolable del mundo actual. En contexto de la época, o sea, que fue publicada, se caracteriza por un auge de movimiento feminista, especialmente en Canadá, por el temor de los años 80, que hacia esos partidos conservadores que negaban las mujeres de la revolución sexual en las épocas anteriores. También nos reflejaba la situación sociopolítica, que en el caso del protagonista, al analizar observábamos la confiscación de su condición sexual por parte del partido ultrarreligioso. De hecho, también pretende vigilar la situación de las mujeres en esta sociedad contemporánea. Casi 40 años después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo aún así se encontraba en la situación turbulenta, que en aquellas tensiones no había desaparecido el panorama social. También en aquel contexto nace el subgénero de la distopía crítica feminista, que mediante la cual se hacían manifestaciones desde el siglo XX, la esperanza y los temores de las mujeres que enfrentaban a un mundo cambiante, que en sí este mundo les exigía una constante redenficación de su identidad femenina. Ante la conmoción social, las personas se relacionaban para canalizar la frustración social. Por ejemplo, en los Estados Unidos, en la realidad que teníamos de Donald Trump, en cambio, en el cuento de la criada teníamos la República de Gilead, que esta obra era plagada de infertilidad asociada a la humanidad. Como tendencia literaria tenemos la literatura contemporánea, ya que vemos que la obra en sí contiene acontecimientos brevemente semejantes a la realidad, pero también observábamos que se mezcla lo real contra lo mágico. Siguiente. Como crítica literaria tenemos a Agni Utuna en el 2018, que ella nos dice en sí que la novela de Margaret Atwood
no pone a la mujer en papel de víctima, sino que la ponía en papel de victimaria. En el cuento de la criada, no solo habla de la opresión de un grupo femenino, sino que también habla de los hombres que están oprimidos por esa misma dictadura moralista y religiosa, que no puede estar con una mujer a que no sea que ella, o sea, a no ser que él suba al puesto de comandante. Se puede casi, en esa república no se podía casi ni soñar con tener un hijo de la mujer que amaba, sino de la persona fértil en esos tiempos. Pero también nos hace un anuncio al mundo actual que si un hombre ahora es juzgado por algún tipo de delito sexual contra una mujer, en sí les caen, los comentarios hacia el hombre, ya sea que no tengan pruebas o tengan los estereotipos son tan marcados que en sí van a juzgar al hombre por aquel tipo, aunque no sea verdad. Como perspectiva literaria, tenemos al género literario narrativo, que describe el texto literario que nos representa, es descriptivo y también narrativo, porque presenta una narración dinámica desde el punto de vista de la narradora, que era el tipo de narrador en primera persona. En movimiento tenemos el realismo mágico, ya que nos mostraba que esta novela tiene una visión hipotética hacia un mundo futuro que consigue en sí en atraer y sobrecoger al lector. Que en el cuento de la criada, la autora en sí imaginaba la vida futura bastante similar a la contemporánea. Esta obra en sí tiene 46 capítulos y tiene 256 páginas, pero también podemos ver que en esta obra se repite bastante lo que es el título La Noche. O sea, en varios capítulos vemos que dice La Noche, pero esto se refiere a una simbología. Como personajes principal en sí tenemos a Defred, que es la criada protagonista de la historia. Su nombre anterior era Yunes, que era una mujer de unos 30 años, que es obligada a convertirse a criada por su condición fértil. Durante la historia de Defred relata la historia antes y después de la revolución de Gilead. Pero aquí hay que mencionar que estas criadas en sí no tenían, o sea, Defred no era un nombre propio, era, por ejemplo, del comandante Defred, o sea, era como un apodo ya que convivía con este comandante. Moira era también una criada y era mejor amiga de Defred. De Warren era la criada y el nombre real de esta criada era Jane, que también fue reclutada y adoctrinada junto a Defred. Y Dudley era una criada y su nombre real era Emily, y ella acompañaba a Defred a hacer las compras, pero también nos decía en una parte de la obra de Defred que ella no quería, fuese bueno que ella saliera sola y no con esta criada, ya que en ese país, si una criada cometía algún ilícito, la otra criada iba a contarle a los superiores con tal de provocar algún problema y hacerla menos. O sea, en esa república hacían que competir a las criadas, porque si ellas se unían y pasaban el mensaje tras mensaje, ellas iban a salir de esa sumisión. Por eso no querían que ellas en sí se hicieran amigas. Como resumen en sí de esta obra, comienza en la República de Gilead, que en sí el cuerpo de Defred solo servía para procrear porque ella era fértil. También podemos ver que en esta obra describe una situación antes y después de esta dictadura. Y también podemos ver algunos tipos de mujeres, o sea, tenían asociadas al tipo de criadas, al tipo de martas. Las criadas en sí, las que tenían el color rojo eran porque eran fértiles y ellas no eran confundidas en la calle, ya que si las veían en la calle y eran así, tenían una capa totalmente que les cubría hacia los ojos, enseguida la conocían porque era una persona fértil. Y las personas que iban con vestimenta verde eran porque eran como que eran las sirvientas de las casas las que hacían todos sus oficios, y así sucesivamente cada mujer tenía su rol. Como simbología de esta obra,
cabe destacar que en sí las simbologías femeninas que presentan a esta obra tienen una gran importancia de ficción distópica y exactamente existen 3 clases de simbología que presentan a las mujeres. Por ejemplo, las flores, el espejo y el lenguaje, que las flores en sí representaban el lado de esterilidad general. Por otra parte, esa sexualidad prohibida que aún seguía viva. Cabe destacar que aquellas mujeres no tenían derecho a sentir esas ganas, o sea, esas ganas de estar con una persona que las atraiga, sino más bien eran sumisas al comandante, porque así lo ponían aquellos países. Y también podemos ver en los reflejos como quiera del espejo, que esto tenían una identidad y representaban en sí el caso de Defreg a lo largo de la historia. Y por último, el lenguaje, que tenía una gran carga simbólica. Y que en sí, ¿qué nos deja esta obra? La obra, o sea, la novela de Ogban nos ofrece la posibilidad de analizar una distopía cargada de connotaciones simbólicas de lo femenino y narrada por una mujer y escrita por otra mujer, como era Margaret Atwood, que tenía una aguda conciencia de este género y una visión profunda y cortante hacia la estructura social y un manejo magistral de construcción hacia las personas que enmarcaban en sí la condición humana de manera clara y contundente. Siguiente. Como crítica personal me dejó, o sea, esta novela me dejó que en sí todavía vemos cosas o acontecimientos de nuestra vida actual que presenta la violencia contra las mujeres como un problema en sí global, que aunque no se pueda sacar de raíz ni tampoco se acabará nunca. Eso es lo que tenemos que tener claro, nunca se acabará esto, aunque sí podemos disminuirlos, pero en sí nunca lo acabaremos de dar raíz. Este libro también podemos ver que cada mujer tiene su rol, por esto no tiene ninguna diferencia a lo que es el siglo XX. Estos estereotipos que vemos, o sea, las mujeres tienen que en sí casarse y siempre te preguntan, si una mujer se casa, en sí le preguntan que si tienen hijos o no tienen hijos, porque este es un rol de la mujer, tener hijos. También que si una persona en sí se prepara profesionalmente, los estereotipos de la sociedad en sí la van a enmarcar, como decir, y es que esta mujer no tiene marido, que no tiene hijos, o sea, siempre van a haber esas críticas. Y también nos deja como enseñanza que, o sea, dependiendo del punto de vista de la persona que lee la obra, a mí me dejó que no todo es culpa del hombre, sino que también, o sea, somos un equipo en tanto a la sociedad, que estos son estereotipos que pasan de generación en generación. Siguiente. Y aquí, para terminar, vemos la bibliografía. Gracias.